Saludos, estimados hermanos en el Señor. Nuevamente estamos ya con ustedes. Ahora vamos a ver la tercera parte de lo que es el tema controversial con los hermanos esperados, los hermanos separados, con respecto a los hermanos, supuestos hermanos de Jesús, en el sentido de carne y sangre. Porque sabemos que Jesús, dijimos en las clases anteriores que sus hermanos eran parientes, según lo estamos estudiando en la Sagrada Escritura. Pues bien, entonces, a partir de ahí hemos visto dos partes anteriormente. La primera en el Antiguo Testamento, para que nos diéramos cuenta que en el Antiguo Testamento, desde allá, la palabra hermanos encerraba todos los parientes en su parentesco entre primos, sobrinos, tíos, abuelos y incluso todos los de una tribu, o sea, una raza, lo que era el pueblo judío, o sea, de Israel. Creo que eso lo vimos un poco claramente. Luego en la segunda parte vimos cómo muchas citas bíblicas con sus textos respectivos con respecto a lo que es otras apariciones después de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor hacia María Magdalena, y Él le dijo: ve a decirle a mis hermanos. No se estaba refiriendo hermanos de carne y sangre, sino que estaba refiriendo a sus discípulos, sus apóstoles, a todos sus seguidores. Espero que también en ese aspecto estemos un poco claros, ¿verdad? Espero, pues. Entonces, muchas citas bíblicas. Hoy tenemos un aproximado de algunas 10 citas bíblicas, que creo que el tiempo no me va a alcanzar. Entonces solamente se las voy a citar para que ustedes las escriban, para que ustedes las anoten, y cuando tengan tiempo las estudien, las comparen para profundizar en nuestra fe. Repito, mi idea es que su fe esté más convencida de nuestra enseñanza, de nuestra fundamentación en nuestra fe, en nuestra iglesia santa, católica y apostólica. Por lo tanto, ¿dónde dijimos que comenzaba este gran debate? Pues vamos a citar San Marcos en el capítulo 6, en el versículo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el versículo 3? Todo comenzó, dijimos la semana anteriores, pues Jesús comenzó a hacer muchos milagros, regresa a su tierra, y como ven, la fama que Dios estaba haciendo, creciendo en sabiduría, haciendo milagros, prodigios y predicando con autoridad diferente a la de los fariseos, la gente se extrañó y decía: ¿de dónde le ha salido esta gran sabiduría? ¿De dónde le sale ese gran poder? Ahí se radica el tema, no tanto en los supuestos hermanos, pero hoy lo vamos a leer y vamos a buscar bíblicamente quién eran los padres de estos supuestos hermanos de Jesús, según mis hermanos separados. Porque la Biblia ciertamente habla de supuestos hermanos, pero nunca dice que estos supuestos hermanos eran hijos de la Santísima Virgen María. ¿Por qué habla de hermanos? Porque lo acabo de mencionar, eran parientes, primos, posiblemente primos en primer grado, en segundo grado, quién sabe. Ok, capítulo 6 de San Marcos, verso 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Oiga, el hijo de María. Y escribe ahí, vea su Biblia,
Veamos esos momentos, puntos exactos, y dice punto y coma. Hace diferencia y dice, es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Por qué no dice es el hijo de María? Y hubiese mencionado que este es Santiago, José, Judas y Simón. ¿Por qué no dice que eran también hijos de María? Sino que hace una diferencia. ¿Me entiende? Entonces a partir de ahí, bueno, pero no importa. Si no me entiende, vamos ahora a buscar sus papás, especialmente su mamá. Ahí quiero que pongan mucha atención, porque recordemos que en el tiempo de Jesús se utilizaban en el aspecto de las mujeres en parentela. El mismo nombre lo utilizaban muchas personas. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, un señor antiguo que era bien católico, tiene como unas 3 o 4 hijas que se llaman María. Solo el segundo nombre le cambia. Recordemos que la Santísima Virgen María tenía una prima hermana, era pariente, y se llamaba Isabel. Posiblemente, a lo mejor, era también tomada como hermana en el lenguaje que dijimos que Jesús, su lenguaje era, ¿a quién se acuerda? Arameo, ¿verdad? El arameo. Y ese arameo es el que también nosotros vamos a tener muy en cuenta ahora. Luego, recordemos que luego se fue modernizando, actualizando el lenguaje, el idioma, y luego la mayoría de evangelios o cartas apostólicas se escribieron en el idioma griego, que es el más moderno. Muy bien, para que el tiempo no nos coma, vamos a comenzar a buscar quién era la mamá de Santiago y de José y de Judas. Esos 3 hermanos tienen un parentesco muy cercano. Posiblemente estos 3 eran hermanos. Y eso lo vamos a estudiar ahora. Vamos entonces a leer siempre San Marcos. Aquí, para no correr mucho, vamos a seguir citando San Marcos. Ahí en su Biblia, capítulo 3, versículo del 18. En la elección de los 12, cuando Jesús elige a los 12, pongamos mucha atención, porque ahí aparecen 2 Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor. Pongámosle ojo y oído y anote. Vamos a leer el versículo 16. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago, ojo, y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Este Santiago no es el pariente o el supuesto hermano de Jesús. Es decir, hijo del trueno, era el sobrenombre de Santiago y de Juan. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, aquí está, ojo y oído. Santiago, ¿de quién era hijo Santiago? Hijo de Alfeo. Tadeo, que es el mismo Judas, Judas Tadeo. No estamos hablando de Judas Iscariote, no. Es Judas Tadeo, el bueno, el buen servidor de nuestro Señor. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está diciendo que Santiago era hijo de Alfeo y Tadeo. Judas. Aquí no dice claramente, en San Marcos no dice claramente que Tadeo aquí es hermano de Santiago. Ya lo vamos a verificar. Pero lo que ahorita quiero que quede claro es que el padre de este Santiago se llamaba Alfeo.
Ojo, anote. Vamos ahora a dirigirnos a San Mateo, capítulo 10, verso 3. 10, verso 3. Siempre con respecto a la misma elección, pero Mateo, escuchemos cómo nos narra. Vámonos al versículo final del versículo 3. Bueno, en el 3 leamos. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Ojo, aquí está. Santiago, escuche, el hijo de Alfeo y Tadeo. Y pone punto y coma. Es decir, hace un alto para continuar. Vuelve a decir que Santiago era hijo de Alfeo y Tadeo, refiriéndonos a Judas Tadeo. Muy bien. Y también vamos a poner oído también, porque después vamos a ver que este Simón no puede ser el hermano de Jesús, porque dice que Simón es cananeo. Ojo, ¿verdad? Cananeo. No menciona a este Simón como Galileo o como Nazareno, que eran los sobrenombres que le ponían a Jesús, ¿verdad? Porque de ahí, de ese lugar era. Luego vamos a Lucas, San Lucas 6:15. Lucas 6:15. Ayúdenme por ahí, vayan ustedes también pendientes, porque la idea es que este tema lo terminemos ahora. 6:15. Como el que nos dice, versículo 15. Mateo, Tomás, otra vez, oiga, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el celote, quizá, mire, Judas, hermano de Santiago. Aquí ya lo aclara mejor San Lucas. Y dice, Judas, hermano de Santiago. ¿Se da cuenta qué importante es ir minuciosamente estudiando, escudriñando las escrituras? Mis hermanos separados nos recomiendan eso, ¿verdad? Que la estudiemos, porque ahí está la verdad y es cierto. Pero hagámoslo, hermanos, hagamos un tiempo, un alto en nuestro tiempo de descanso a las Sagradas Escrituras para sacar dudas y que nuestra fe se multiplique, se acreciente y se fundamentalice mejor, ¿verdad? Bueno, el tiempo nos come. Por lo menos la cita, escríbala y usted con mayor tiempo después quedará grabado el video para que también usted lo comparta con otros amigos, con otros hermanos separados y nos ayude a todos. Esa es la finalidad de este tema. Ok, ¿dónde vamos a encontrar? Ya encontramos entonces que Santiago es hermano de ¿quién? De Judas Tadeo. ¿Dónde vamos a encontrar que este Santiago también es hermano de José? Ahorita vamos. Vamos ahorita, ya que estamos, bueno, regresemos mejor a Mateo, San Mateo, en el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 56. Si alguien lo tiene, vaya por ahí ya. 27, ¿verdad? 56, aquí está. Vamos a ver qué nos dice. Entre ellas estaba María Magdalena. Oiga, primera María. María, madre de Santiago y de José. Anote. San Mateo capítulo 27, versículo 56. Estaba acompañando a Jesús en el momento de la cruz. María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Y también estaba ahí la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Santiago y Juan, los primeros que leímos en la elección de los 12. Entonces, aquí estamos, hermano, hablando un jueguito, tuya, mía, tuya, quiebra cabeza, y busquémosle
el sentido correcto. Aquí vemos a María Magdalena y vemos también a otra María, que es la madre de Santiago y de José. San Mateo lo está diciendo. A San Mateo y a San Juan hay que creerle un poco más todavía, porque ellos fueron testigos visibles, oculares, que estuvieron en el lugar correspondiente. San Lucas es de creerle porque dice en el capítulo 1, versículo 1, que estudió minuciosamente, investigó para darle la claridad, la exactitud y la veracidad. Es decir, que investigó a profundidad hasta encontrar la verdad. Espero que me vaya comprendiendo, ¿verdad? Entonces, si ya encontramos la madre de Santiago, de Judas y Simón, hoy lo vamos a verificar un poco más claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, perdón. San Juan 19, verso 25. A ver qué nos dice. Cerca de la cruz de Jesús, es decir, cuando Jesús estaba muriendo, expirando, estaba su madre. San Juan es más específico todavía. Y con él vamos a terminar también el tema, para que nos demos cuenta del gran mensaje, la gran enseñanza, y que realmente Jesús no tenía más hermanos, ni María tuvo más hijos, porque Jesús, para cumplir todo lo que estaba escrito, pendiente, vamos a llegar ahí, estaba su madre, hace diferencia, con María, la hermana de su madre. Está hablando de otra María, que era hermana de la Santísima Virgen María. Pero ojo y oído, yo aquí quiero también hacer un poco de un énfasis. ¿Qué es eso, hermano? Es que yo veo y oigo a todos mis hermanos, predicadores, apologistas, y no se detienen aquí a esclarecer o aclarar que esta supuesta María, hermana de su madre, no podía ser hermana carnal tampoco de ella. Porque la historia nos dice de que Ana, la madre de María Santísima, era estéril. Y de milagro de Dios en su ancianidad, para no caer en, ¿verdad?, en la maldición de la ley judía, ¿qué pasa? Dios concede de que del matrimonio de Ana y San Joaquín naciera la Santísima Virgen María. Por lo tanto, esta que dice San Juan, que era María, la hermana de su madre, hermana, puede ser otra María, pariente o prima también de la Santísima Virgen María. Quisiera que usted también, con su conocimiento que tiene de la historicidad de la iglesia, la historicidad de la Biblia, la lengua hebrea, la lengua aramea, cómo le entendemos hoy en nuestro español. Porque hay que estudiar a profundidad, ¿verdad? El tiempo se me va. Entonces, y aquí dice que esta hermana de su madre era esposa de Cleofás. Y estaba también ahí otra María, María Magdalena. Muy bien, entonces, esta otra que dice que es María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, es aquella María, la madre de Santiago, la madre de Judas, que nos menciona Jesucristo en la elección de los apóstoles, y que luego nos dice también, allá San Mateo, capítulo 27, verso 56, nos dice que esta María también era madre de José, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hermanos, quiero que nos quede un poco claro, ¿verdad?, que este Santiago, este José y este Judas que menciona Mateo 13:55 y Marcos capítulo 6, verso 3, etcétera, y algunos otros textos que citan mis hermanos separados, según la Biblia,
vemos que realmente no eran hijos de la Santísima Virgen María. Posiblemente hermanos de Jesús, sí, pero ¿en qué sentido de hermanos? En el parentesco de la palabra que hoy conocemos nosotros como parientes. Posiblemente primos en primer grado, o primos en segundo grado, o a lo mejor hasta en tercer grado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles citas les he dado y textos de respuesta? No a lo loco, no a lo ciego, no así, al azar. Hemos dado capítulo 10 de San Mateo, verso 3, Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 15 y 16. A estos 3 evangelios, ¿cómo le llama la iglesia? Le dije en las clases pasadas, evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ustedes dan cuenta, en esas 3 citas bíblicas, hablan en la misma relación, relacionado de lo mismo. En la elección, ¿y quién era el padre de Santiago? Judas, y también de José. Entonces, leamos San Marcos 15:40. Creo que no hemos leído esa, ¿verdad? Vamos a ver, como para ir cerrando esto y darle, por lo menos para que ustedes escriban la cita bíblica de las otras para que sigan estudiando en su casa, porque por el tiempo. Dijimos San Marcos 15, verso 40. A ver, verso 40. Relacionado a lo mismo, hablando de evangelios sinópticos. Hemos leído, otra vez, les digo otra vez. Miren, Mateo 27:56, relacionado en San Juan 19:25 y San Marcos 15:40, relacionado en lo mismo. Habían unas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas, es decir, que habían más mujeres valientes que acompañaban en su dolor a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. María, madre de Santiago, el menor. Desde el principio le mencioné que este Santiago, supuesto hermano de Jesús, era el menor, no el mayor. El mayor era Santiago, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Santiago el menor y de José. ¿Oí? Y de José. Entonces quiere decir que San Marcos termina de ayudarnos a entender que no estamos, hermano, volando en el aire, que no estamos ciegos, guiando a otros ciegos a que caigan a un hoyo, sino que estamos dándole respuesta de nuestra esperanza y nuestra fe. Respuesta relacionada con lo que Cristo Jesús nos quiere enseñar. Vale. Hoy vamos a leer Judas en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver si lo encontramos. Judas 1:1. Vamos a ver rápidamente. Capítulo 1, verso 1. Judas, servidor de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo, ¿verdad? Y hermano de Santiago. Oiga, allí sí él reconoce de quién es hermano. No está diciendo, posiblemente lo pudo haber dicho. Judas, hermano de Jesucristo y de Santiago. ¿Ve? Pero no lo dice así, sino que se limita en decir claramente, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Ve? A los que fueron llamados a la fe. Va, entonces, hermanos, creo que es suficiente esto, ¿verdad? Que nos ha quedado un poco claro. Con respecto a Simón, dijimos que este Simón, dice San Mateo, San Marcos y San Lucas, en la elección de los apóstoles, que él era cananeo. Por lo tanto, posiblemente tal vez un parentesco más lejano. Posiblemente, ¿verdad? Porque él dice que era cananeo. No dice que era Simón el Nazareno
o Simón el Galileo, para decir que era más pariente de Jesús, más cercano, porque Jesús así lo reconocía en la Sagrada Escritura. ¿No es este el Galileo? ¿No es este el Nazareno? Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea. Muy bien, entonces, hermanos, terminar también diciendo lo que les mencioné. Pero antes, quizás les voy a dar las otras citas bíblicas para que no tengan dudas ustedes ya lo que es en los Hechos de los Apóstoles, y nos demos cuenta nosotros cómo ellos comenzaron entre ellos, entre todos ellos, a llamarse hermanos, en el sentido espiritual y no carnal o de sangre. Por favor, escriba Hechos capítulo 1, versículo 16, donde dice que, hermanos, dice Pedro ahí, era necesario que se cumpliera la Escritura. Pedro ahí toma la palabra hermanos, dirigiéndose a todo el pueblo de Israel. Hechos capítulo 7, verso 2, San Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. Hermanos dirigiéndose al pueblo y padres dirigiéndose a los fariseos y a los escribas como los sacerdotes del pueblo. También Hechos capítulo 3, verso 17, donde dice: hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia. Pedro se estaba dirigiendo diciéndole hermanos a todos el pueblo. Yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como a veces actúa uno, la mayoría, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 37. Hermanos, le dijeron a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Le dijo el pueblo, ¿verdad? Después de escuchar la predicación de Pedro, muchos se convirtieron a Jesucristo y a los apóstoles. También tenemos Hechos capítulo 13, versículo 26. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham. Vuelve a utilizar la palabra en plural, hermanos en general. Y no eran hermanos de carne y sangre, hermanos de Pedro, o en este caso de Pablo. También tenemos a Hechos capítulo 9, verso 28. Los hermanos lo llevaron a Cesarea. Vuelve a utilizar la palabra hermanos. Pero ¿en qué sentido estamos diciendo? Sentido plural, dirigiéndose a todo el pueblo. Y por último, Hechos capítulo 15, versículo 40. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios. Esa cita bíblica, estúdiele usted más despacio, minuciosamente, ahí en su momento de descanso, y se irá dando cuenta, hermanos, cómo la Sagrada Escritura está plagada de citas bíblicas, de textos que nos hablan más claramente cómo era el ámbito en su cultura, en su lengua, para relacionarse, dirigirse y convivir. Pero no quiero terminar, les dije, citando San Juan capítulo 19, verso del 25 en adelante, hasta el versículo 26-27, donde dice que junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, la hermana de su madre, la otra María, y María Magdalena. Y al ver al discípulo más amado, vamos a ver qué nos dice. Al ver a la madre, refiriéndose a la Santísima Virgen María, Jesús nunca llamó María, mamá, sino que le llamó a la madre, porque simbólicamente, bíblicamente, teológicamente, la palabra la madre o la mujer era relacionándola a la madre de todos los creyentes, de todos los cristianos. Recordemos que cuando Dios hizo a la primera mujer, a la mujer, por eso Jesús igual, así como
comenzó la creación con la primera mujer y con el primer hombre desobedeciendo, el Evangelio cerrará sus puertas. Jesucristo, el otro hombre, no el que había fallado, el del Antiguo Testamento, no el antiguo Adán, sino que el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, no la antigua Eva, la que falló, desobedeció, sino que la nueva Eva, la Santísima Virgen María, no le fallan en su misión a Dios Padre. Y para que todo se cumpliera, dice nuestro Señor Jesucristo, lo voy a leer textualmente, al ver a la madre y junto a ella, al discípulo que más quería Jesús, al discípulo que más amaba, Juan nos representaba. No estamos hablando, Juan no aparece dentro de los 4 supuestos hermanos de Jesús. Juan era el evangelista y como era más joven, el más hipote, el más tierno de edad, a lo mejor quizás por eso Jesús lo quería tanto, lo amaba tanto, lo apreciaba. Y vea, por ser obediente, por ser fiel y valiente, acompañándolo a él y a su madre hasta el momento del suplicio de la cruz, hasta el momento de la muerte, lo premia dejándole encargada a su madre, la Virgen María, para que la cuidara, para que se la llevara para su casa. Simbólicamente, hoy quiere decirnos, hermanos y amigos que me están viendo y escuchando, y para que ustedes les ayude a predicar, evangelizar a sus hermanos separados, decirle, hermano, ¿tú te crees discípulo amado de Cristo? Claro. ¿Tú quieres ser el discípulo amado de Cristo? Claro, te va a decir. Entonces, lee San Juan 19, 25 al 27. Dice que el discípulo amado de Jesucristo amó, se llevó, cuidó a la Santísima Virgen María como madre. Y hoy nosotros también, como hijos amados de Jesucristo que queremos ser, discípulos amados de Él, también tenemos que respetar, tenemos que cuidar, tenemos que defender y tenemos que amar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como Madre de todos los creyentes del Nuevo Testamento y creyentes y seguidores de Jesucristo el Señor. Creo que es suficiente la respuesta de defensa de nuestra fe, la respuesta de nuestra esperanza para cada uno de las dudas que usted pueda tener. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ahora y siempre.